La gente siempre cree que los pueblos pequeños son tranquilos, pero yo aprendí lo contrario la noche que casi pierdo la cabeza, y no lo digo en sentido figurado. Antes de empezar, quiero aclarar algo porque de verdad me da miedo, incluso recordar lo que pasó. Prefiero no mencionar el nombre del pueblo por seguridad, ni por la mía, ni por la de las personas que siguen ahí. Solo te diré que fue en un lugar donde todos se conocen, donde el silencio se siente más pesado que el calor del mediodía, y donde la oscuridad parece tener dueño. Mi nombre, bueno, puedes decirme Adrián, aunque allí todavía me llaman de otra forma que prefiero no repetir. Todo comenzó cuando regresé al pueblo después de años fuera. Mi madre llevaba semanas diciéndome que algo extraño pasaba en la parte trasera de la casa, justo donde la cerca de madera se junta con un terreno vacío que siempre había dado mala espina. Se escuchan pasos, me decía ella, como si alguien estuviera ahí parado mirándonos. Yo pensaba que exageraba, que solo eran ruidos de animales o del viento, pero esa primera noche descubrí que no era así, ni de lejos. Apenas me instalé, noté que el ambiente estaba raro, como si algo invisible se moviera entre las sombras. No era imaginación, lo sentí en el estómago, esa sensación de que algo te observa sin que lo veas. Mi madre me pidió que revisara la cerca porque cada madrugada aparecían tablones sueltos. Yo acepté sin pensarlo, creyendo que iba a encontrar algún perro, o quizá un ladrón, pero lo que encontré me dejó helado desde el primer día. Esa noche, a eso de la 1 de la mañana, escuché claramente que alguien estaba arrastrando algo del otro lado. No pasos, no golpes. Era como si arrastraran uñas sobre la madera, lentas, insistentes, raspando con intención. Yo me quedé quieto, sin mover ni un músculo. Mi madre dormía, y el silencio dentro de la casa era tan fuerte que casi podía escucharse mi respiración. Cuando reuní valor, salí con una linterna. La luz temblaba en mi mano porque no podía controlar los nervios. Caminé hasta la cerca y escuché un susurro tan cerca de mi oreja que creí que alguien me estaba hablando desde atrás. No abras. Esa voz, suave y ronca, venía del otro lado. Retrocedí de golpe. No había nadie detrás de mí, nadie en los alrededores. Solo esa voz delgada que parecía deslizarse por la madera. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz quebrada. El susurro se rió. Se rió bajito, como si conociera mi nombre desde antes que yo naciera. Volví a entrar a la casa, cerré la puerta y pasé la noche sin dormir. Al día siguiente le conté a mi madre, y ella apenas reaccionó. Solo me dijo que no se acercara a la cerca después del atardecer. No quise insistir, pero algo estaba mal, muy mal. Ese mismo día, uno de los vecinos se acercó a mí. Era don Rogelio, un señor mayor que vivía 2 casas más abajo. Me advirtió que el terreno vacío no estaba vacío, que ahí pasaban cosas que no había que mirar, y que si escuchaba mi nombre, no debía responder. Esa noche entendí por qué. A las 2:17 exactamente, escuché que alguien decía mi nombre desde afuera, muy bajito, como si lo arrastrara entre los dientes. Adrián. Ven. No sonaba como ninguna voz humana que hubiera escuchado antes, pero lo peor fue que imitaba la voz de mi madre. Era una copia imperfecta, como si alguien hubiera escuchado su tono y lo estuviera repitiendo sin entender realmente las palabras. Salí de la habitación pensando que ella me llamaba, pero cuando llegué al pasillo, la vi dormida. Ahí entendí que me estaban llamando desde la cerca. Me quedé quieto, casi sin aire, y aún así, no sé qué fuerza me llevó hacia la puerta. Algo dentro de mí quería comprobar qué era esa cosa. Abrí la puerta con un temblor que no pude controlar, y el aire frío me golpeó de inmediato. Caminé despacio hacia la cerca, y vi que un tablón estaba completamente arrancado. La linterna alumbraba mal, pero pude distinguir algo. Un brazo delgado, larguísimo, pálido como cal viva, metiéndose entre los huecos de la madera. Los dedos se movían lento, como buscando algo en el aire, como tanteando. No había cuerpo visible, solo ese brazo torcido que parecía no tener huesos. Cuando apunté la luz, la mano se abrió, revelando uñas negras y curvas, que parecían fragmentos de vidrio, y entonces lo escuché otra vez. Adrián. Ya casi. Sentí que las piernas se me aflojaban. Eché a correr hacia la casa,
pero algo golpeó la cerca por dentro, algo fuerte, como si una criatura enorme hubiera chocado contra la madera. La estructura entera vibró. Entré de un salto, cerré la puerta y moví un mueble para bloquearla. Mi madre despertó por el ruido, y cuando le conté, me miró con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que tarde o temprano iba a venir por alguien más, dijo ella en voz baja, casi como si hablara para sí misma. Tu tío lo vio hace años, y desde entonces nadie se acerca al terreno. Pasamos el resto de la madrugada escuchando golpes cada cierto tiempo, pero nunca se atrevió a romper la puerta, y cuando por fin amaneció, salí acompañado por don Rogelio y otros 2 vecinos. La cerca estaba rota en 3 partes, pero no había huellas. No había nada que demostrara lo que vimos, solo madera astillada y tierra removida. Aún así, juraría que esa misma noche, justo antes del amanecer, escuché la misma voz desde el otro extremo del terreno vacío. Todavía no me quedé para averiguar a qué se refería. Esa misma tarde hice mis maletas y me fui del pueblo sin mirar atrás. Y desde entonces, cada vez que escucho un susurro en una habitación vacía, me pregunto si esa cosa logró seguirme, o si solo está esperando el momento adecuado para hablarme otra vez. Continuamos con la segunda historia. Siempre me ha dado vergüenza admitirlo, pero lo que viví en aquel pueblo cambió la forma en la que veo la noche. Yo no era una persona miedosa. Al contrario, siempre pensé que las historias de terror que contaba la gente del campo eran solo supersticiones, pero hay cosas que no se pueden explicar, cosas que viven escondidas en los caminos rurales, esperando que alguien cometa el error de pasar a la hora equivocada. Yo soy Ramiro, y vine a pasar unas vacaciones en el pueblo donde vive mi tío Hilario. Nunca imaginé que ese viaje se convertiría en el peor recuerdo de mi vida. Desde que llegué al pueblo noté que había un ambiente extraño. No lo podía describir con claridad, pero se sentía como si la noche fuera demasiado silenciosa, como si todos evitaran salir después de cierta hora. Pensé que era una costumbre del lugar, nada más. Mi tío nunca me dijo nada fuera de lo normal. De hecho, estaba emocionado de que me quedara con él en su pequeña casa, cerca del monte y del río que cruzaba el pueblo. Cuando caiga la tarde te llevo a ver el agua, me dijo el primer día. Ese río es la vida del pueblo, pero también esconde cosas que nadie quiere recordar. El primer par de días fueron tranquilos. Caminaba por las calles polvorientas, escuchaba a mi tío contarme historias de cuando él era joven, ayudaba en pequeñas tareas de la casa, pero la tercera noche, todo cambió. Estábamos cenando cuando escuché un sonido en la distancia, algo que no había oído antes. Era un murmullo constante, como voces muchas, pero ahogadas, como si vinieran desde debajo de la tierra. Le pregunté a mi tío qué era. Él se quedó serio. Bajó los cubiertos. Es mejor que no preguntes, me dijo. Esa frase, dicha tan seca, me inquietó más que cualquier respuesta. Más tarde, cuando él comenzó a quedarse dormido viendo la televisión, decidí que no podía quedarme con curiosidad. Yo sabía que cerca estaba el río, y el sonido que escuché parecía venir de allí. Pensé que solo eran personas del pueblo haciendo alguna reunión nocturna, o quizá algún ritual religioso local. Nada raro. Tomé una linterna y salí. No se lo dije a mi tío, porque sabía que no me dejaría ir. Caminé por el sendero que llevaba al río. Era un camino estrecho, bordeado por árboles altos y secos que parecían inclinarse sobre uno. La noche estaba completamente negra, como si cada paso me llevara hacia una boca enorme que quería tragarme. Yo seguía avanzando, tratando de convencerme de que no pasaba nada, pero cuanto más me acercaba al agua, más fuertes se volvían los murmullos. No era gente hablando, no exactamente. Sonaba como si fueran voces repitiendo palabras que no entendía, como rezos antiguos. Y luego escuché algo más. Un tambor lento, profundo, que golpeaba cada 10 segundos. ¡Pum! 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 Cuando llegué al borde del río, la luz de la linterna se reflejó en la superficie del agua, pero no brilló como debería haber brillado. La superficie estaba oscura, negra, como si la luz no pudiera atravesarla. Ahí supe que algo no estaba bien, y entonces los vi. En la orilla opuesta, justo donde comenzaba un sendero del monte, apareció la primera figura. Era alguien alto, delgado,
vestido con una túnica oscura que le cubría hasta los pies. No podía verle el rostro. Caminaba lento, como flotando, y detrás de él comenzaron a aparecer más figuras, una tras otra. Eran docenas, caminaban en fila, en absoluto silencio, excepto por ese murmullo que ya retumbaba en mi cabeza. Lo peor no fue verlos. Lo peor fue darme cuenta de que no estaban usando lámparas, ni velas, ni nada que iluminara el camino. Y sin embargo, todos brillaban con un tono pálido, como si la piel o las túnicas emitieran su propia luz enfermiza. Me escondí detrás de un tronco caído porque no sabía qué estaban haciendo. Mi respiración era tan fuerte que tuve miedo de que me escucharan. No sabía si eran personas vivas o algo más. Tenían un movimiento extraño, casi sincronizado, como si todos mantuvieran un mismo paso, un mismo ritmo. El tambor estaba más claro ahora. Alguien lo golpeaba al fondo de la procesión, pero no podía verle la cara. Solo veía un brazo largo y delgado levantarse y caer sobre el tambor viejo. Pum, pum, pum. Cada golpe hacía vibrar el aire. De pronto, toda la procesión se detuvo. Todos, a la vez, como si hubieran escuchado algo, como si supieran que yo estaba allí. Empecé a temblar, aunque intentaba mantenerme quieto. El que iba adelante levantó la cabeza, pero no tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nada, solo piel lisa. Y aún así, estaba seguro de que me estaba mirando, de que sabía exactamente dónde estaba escondido. El murmullo dejó de sonar por un segundo, y después, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. No eran palabras, era un sonido gutural, como varias gargantas tratando de imitar el lenguaje humano sin lograrlo. Era tan fuerte que sentí que el aire se me metía en los oídos, vibrando en mis huesos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces pasó algo que me hizo entrar en pánico absoluto. El agua del río comenzó a moverse, como si algo enorme se levantara desde el fondo. La superficie negra empezó a burbujear, y un hedor espantoso salió despedido hacia el aire, como si la tierra estuviera abriendo la boca para vomitar algo muerto. La procesión se acercó al borde del agua, y todos extendieron sus brazos hacia adelante. No podía ser real. No podía estar viendo eso, pero lo vi. Las figuras comenzaron a hundir las manos en el agua, y el agua se tragaba sus brazos sin reflejar nada, como un pozo infinito. Cada vez que lo hacían, dejaban escapar un ruido suave, como si aquello fuera parte de un ritual que necesitaban completar. Quise gritar, pero un sonido detrás de mí me congeló. No venía del río, venía del sendero por el que yo llegué. Un paso, luego otro, y luego un susurro, muy cerca de mi oído, tan cerca que sentí la respiración helada. Míralos. Me giré con la linterna temblando en la mano, y lo que vi nunca lo voy a poder borrar. Una figura estaba detrás de mí, igual que las otras, sin rostro, pero esta tenía la piel completamente empapada, como si hubiera salido del río minutos antes. El agua goteaba de sus brazos y caía al suelo en un hilo oscuro. Dio un paso hacia mí, y cuando lo hizo, escuché cómo el tronco donde yo estaba recargado se partía por dentro, como si los árboles también reaccionaran al terror. Subí la linterna para iluminar su rostro, pero la luz pasó a través de él. No lo iluminó, lo atravesó, como si fuera humo espeso, pero ese humo tenía forma, y respiraba. Intenté retroceder, pero mis piernas cedieron. Caí al suelo y me arrastré como pude. La figura dio otro paso hacia mí, inclinando la cabeza sin rostro como si quisiera olerme, y justo cuando creí que iba a tocarme, el tambor dejó de sonar. Toda la procesión se quedó quieta. Las figuras levantaron la cabeza hacia el cielo, como si hubieran escuchado una orden que yo no podía oír. La figura frente a mí también se detuvo. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y poco a poco comenzó a desvanecerse. No se fue caminando, se disolvió, como si la oscuridad del aire la absorbiera. Al otro lado del río, las demás hicieron lo mismo. Se convirtieron en sombras delgadas y se apagaron. En segundos, el río volvió a quedar en silencio. Solo el agua negra, quieta, reflejando nada. No sé cuánto tiempo estuve tirado ahí, temblando. Solo sé que, cuando pude levantarme, corrí. Corrí sin mirar atrás. Me metí en la casa de mi tío, y me encerré en mi cuarto. Al día siguiente,
Él ya sabía que había salido en la noche. Lo notó por mis ojos hinchados, por mis manos temblorosas. Te dije que no salieras después de que oscurece, me dijo. Sin enojo, solo con tristeza. Ese río no es para los vivos después de medianoche. Nunca me explicó más. Nunca quise volver a preguntar. Vamos con la tercera historia. Lo que más extraño de antes no es poder dormir tranquila, sino poder caminar por mi pueblo sin sentir que algo me observa desde cada esquina. Soy Daniela Campos, 26 años. Toda mi vida he vivido en Santiago Textitlán, un pueblo de Oaxaca. Trabajo en la biblioteca municipal, un edificio viejo pero bonito que está junto al mercado. Mi vida era simple, y me gustaba así. Hasta hace 4 meses, cuando empezó lo del espejo. La biblioteca tiene 2 pisos. Abajo están los libros y las mesas de lectura. Arriba hay una bodega donde guardamos libros viejos, archivos históricos del pueblo y muebles que ya no usamos. Yo subo poco a esa bodega, solo cuando necesito buscar algún documento específico que alguien solicita. Es un lugar polvoriento con poca luz que entra por unas ventanas pequeñas. Un martes en la tarde, don Elías, el cronista del pueblo, me pidió que buscara unos archivos de los años 50. Me dio la referencia y subí a la bodega con mi linterna. Busqué entre las cajas viejas hasta encontrar los archivos que necesitaba. Cuando me di vuelta para salir, vi algo que no había notado antes. En una esquina de la bodega, cubierto con una sábana, había algo grande apoyado contra la pared. Mi curiosidad pudo más. Me acerqué y quité la sábana. Era un espejo enorme, como de 1,80 m de alto por 1 metro de ancho. Tenía un marco de madera tallada muy elaborado, con figuras y símbolos que no reconocí. El espejo estaba sucio, cubierto de polvo, pero el vidrio parecía estar en buen estado. Me pregunté por qué estaría ahí arriba escondido. Me vi en el espejo. Mi reflejo se veía normal excepto por todo el polvo. Limpié un poco el vidrio con mi manga. El reflejo mejoró. Me quedé mirándome un momento y entonces noté algo raro. En el reflejo, detrás de mí, había alguien más. Una figura parada en la puerta de la bodega. Volteé rápido. No había nadie ahí. La puerta estaba vacía. Miré de nuevo el espejo. La figura seguía ahí en el reflejo, parada en la puerta, aunque en la realidad no hubiera nadie. Era la silueta de una mujer con un vestido largo. No podía ver su cara con claridad por el polvo del espejo. Sentí un escalofrío. Cubrí el espejo rápidamente con la sábana y bajé con los archivos que había ido a buscar. Le pregunté a don Elías sobre el espejo. Él frunció el ceño. ¿Cuál espejo?, me preguntó. El que está en la bodega de arriba, el grande con marco tallado, le expliqué. Don Elías se puso serio. Ese espejo lleva ahí desde antes que yo trabajara aquí. Debe tener como 30 años arriba. Nadie lo usa porque, bueno, hay historias sobre ese espejo. Me contó que el espejo había pertenecido a una familia rica del pueblo hace muchos años. La matriarca de esa familia era conocida por ser muy vanidosa y pasaba horas frente a ese espejo. Cuando ella falleció, su familia donó muchas cosas a la biblioteca, incluyendo el espejo, pero la gente que trabajaba aquí empezó a reportar cosas extrañas. Veían reflejos que no correspondían con la realidad. Así que lo subieron a la bodega y lo cubrieron. Le dije que yo había visto algo en el reflejo. Don Elías asintió como si no le sorprendiera. Por eso está cubierto. Es mejor no mirarlo. Me advirtió que no volviera a descubrirlo. Le prometí que no lo haría. Pero el problema fue que después de ese día, empecé a ver a la mujer del espejo en otros lugares. La primera vez fue 2 días después. Estaba en mi casa, en mi cuarto, maquillándome frente a mi espejo normal. En el reflejo vi la misma figura parada detrás de mí. Volteé y no había nadie. Esto siguió pasando. Cada vez que me veía en cualquier espejo o superficie reflejante, ella estaba ahí en el reflejo, en el espejo del baño, en las ventanas de noche, en mi celular cuando estaba apagado. Empecé a evitar los espejos, me maquillaba sin verme, me peinaba de memoria, pero era imposible evitar todos los reflejos. Estaban en todos lados, y cada vez que accidentalmente me veía reflejada, ahí estaba ella, cada vez más cerca. Al principio estaba lejos en el fondo del reflejo, luego fue acercándose. Después de 2 semanas,
Estaba justo detrás de mí en los reflejos, tan cerca que sentía que si extendía su mano podría tocarme. Le conté a mi mamá. Ella me llevó con una curandera del pueblo, doña Asunción. Le expliqué todo. Doña Asunción me hizo preguntas sobre el espejo de la biblioteca. Ese espejo tiene historia, me dijo. La señora que lo usaba no solo era vanidosa, estaba obsesionada con su reflejo. Dicen que hizo un pacto para mantener su belleza. Cuando se fue, su espíritu quedó atrapado en el espejo. ¿Pero por qué me estás siguiendo a mí?, le pregunté. Porque la miraste directamente. Porque limpiaste el vidrio. Le diste atención. Y ahora ella quiere salir. Te está usando como puente. Doña Asunción me dio un amuleto y me dijo que no me lo quitara. También me dijo que tenía que romper la conexión, yendo de nuevo al espejo y haciendo un ritual específico. No quería volver a ver ese espejo, pero las cosas empeoraban. La mujer en los reflejos empezó a moverse. Ya no solo estaba parada, ahora inclinaba su cabeza, extendía sus manos hacia mí. Una noche me desperté y la vi reflejada en el vidrio de mi ventana. Pero esta vez, estaba del lado de afuera de mi cuarto, mirando hacia adentro. Estaba aterrorizada. Regresé a la biblioteca un domingo, cuando sabía que estaría cerrada. Tenía las llaves, porque a veces abro temprano. Subí a la bodega con todo lo que doña Asunción me había dado: sal, romero, una vela blanca y una oración escrita en un papel. Destapé el espejo con manos temblorosas. Mi reflejo estaba ahí, y ella también, pero esta vez estaba justo detrás de mí en el reflejo, tan cerca que podía ver su cara. Era el rostro de una mujer mayor, hermosa pero con expresión de tristeza profunda. Sus ojos eran oscuros y vacíos. Me miraba fijamente. Hice lo que doña Asunción me había dicho. Puse la sal en el piso frente al espejo formando una línea. Prendí la vela. Leí la oración en voz alta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer el papel. Te libero de este espejo. No me sigas más. Quédate donde perteneces. Repetí esto 3 veces. La imagen en el espejo empezó a distorsionarse. El reflejo de la mujer se movió hacia atrás, alejándose de mí. Su boca se abrió como gritando, pero no salió ningún sonido. Siguió alejándose hasta desaparecer en la profundidad del reflejo. El espejo tembló en su marco. Por un momento pensé que se iba a romper, pero se quedó quieto. Cubrí el espejo rápidamente con la sábana. Bajé de la bodega y salí de la biblioteca casi corriendo. Durante los siguientes días estuve atenta a cualquier reflejo. La mujer ya no apareció. Revisé todos los espejos de mi casa. Nada. Solo mi reflejo normal. Parecía que el ritual había funcionado. Pasó un mes tranquilo. Empezaba a sentirme normal de nuevo. Pero entonces don Elías me buscó en la biblioteca. «Daniela, ¿tú subiste a la bodega el domingo pasado?», me preguntó. Le dije que sí. «¿Tocaste el espejo?», asentí. Su cara se puso pálida. «El espejo no está arriba», me dijo. Subimos juntos a la bodega. La sábana estaba en el piso, pero el espejo no estaba. Buscamos por toda la bodega. No había ningún espejo. «Nadie más tiene llaves de este lugar», dijo don Elías. «¿Cómo pudo desaparecer un espejo tan grande?». No teníamos respuesta. Desde entonces han pasado 3 meses. No he vuelto a ver a la mujer en ningún reflejo. Pero a veces, cuando camino por el pueblo, la gente me mira raro. Una vez una señora mayor me detuvo en la calle. «Niña, ¿por qué traes un espejo contigo?», me preguntó. «No traigo ningún espejo», le respondí. Ella señaló mi espalda. «Ahí, en tu sombra». Miré mi sombra en el suelo. Se veía normal, pero la señora insistía en que veía algo. No sé dónde está el espejo ahora. No sé si realmente lo liberé a ella o si solo cambié algo. Lo que sí sé es que ya no me veo igual en los espejos. Algo en mi reflejo está ligeramente diferente, como si no fuera completamente yo. Y a veces, solo a veces, cuando me veo en un espejo en la noche, veo un destello de ese marco tallado alrededor de mi reflejo. Como si el espejo estuviera ahí pero invisible, como si ahora yo fuera parte de él. Historia 4. Hay cosas que uno hace de niño que parecen inofensivas, pero que tienen consecuencias que duran toda la vida. Yo tenía 11 años cuando pasó. Me llamo Francisco Ledesma.
y crecí en un pueblo de Jalisco que se llama San Martín de las Flores. Es un pueblo chico donde todos nos conocemos. De esos donde si haces algo malo toda la gente se entera antes de que llegues a tu casa. El pueblo tiene una iglesia en el centro, y alrededor están las casas y negocios. Pero en la orilla del pueblo, como a 10 minutos caminando, hay una casa abandonada. Todos los niños del pueblo sabíamos de esa casa. Nos contábamos historias de que estaba embrujada, de que ahí vivía una bruja, de que si entrabas, nunca salías. Las historias típicas que se cuentan los niños para asustarse entre ellos. Un sábado en la tarde estaba con mis amigos Toño y Luis jugando cerca de la plaza. Teníamos 11 años los tres. Estábamos en sexto de primaria. Toño propuso que fuéramos a la casa abandonada. Solo a verla de cerca, no a entrar, dijo. Luis y yo aceptamos aunque nos daba miedo. Caminamos hacia la orilla del pueblo por calles de tierra. La casa estaba al final de una calle sin salida. Era de un piso, de adobe, con el techo de lámina oxidada medio caído. Las ventanas no tenían vidrios. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. El patio frontal estaba lleno de hierba alta y basura vieja. Se veía triste y abandonada. Vamos a entrar solo un ratito, dijo Toño. Luis y yo nos miramos nerviosos. Sabíamos que nuestras mamás nos iban a regañar si se enteraban, pero también teníamos curiosidad. Entramos por el patio. La puerta principal estaba entreabierta. La empujamos, y crujió horrible. Adentro olía a humedad y polvo. La casa tenía una sala, una cocina y 2 cuartos. Casi no había muebles, solo basura y cosas viejas tiradas. Había grafitis en las paredes de otras personas que habían entrado antes. Caminamos por la sala mirando todo. En las paredes había fotos viejas todavía colgadas. Fotos de una familia que debió vivir ahí hace mucho tiempo. Llegamos a uno de los cuartos del fondo. Ese cuarto era diferente. No tenía basura, ni grafitis. Estaba limpio, casi como si alguien lo cuidara. En el centro del cuarto había un círculo dibujado en el piso con gis. Dentro del círculo había velas derretidas, flores secas y cosas que no reconocimos. Había un olor extraño, como a incienso mezclado con algo podrido. «Aquí hacen brujería», susurró Luis. Los tres sabíamos lo suficiente para reconocer cuando algo se veía como ritual. «Vámonos», dije. Pero Toño ya estaba entrando al cuarto. «Está bien, nadie está aquí ahorita». Entró y pisó el círculo de gis. «Toño, sal de ahí», le dijo Luis. Toño se rió. «¿Qué va a pasar? No pasa nada». Entonces lo escuchamos. Un sonido desde el otro cuarto, como pasos arrastrándose. Los tres nos quedamos quietos. «¿Hay alguien más aquí?», susurré. Toño salió rápido del círculo y se pegó a nosotros. Los pasos se acercaban. Venían del pasillo hacia donde estábamos. No esperamos a ver quién era. Salimos corriendo del cuarto, cruzamos la sala y salimos de la casa tropezando entre nosotros. Corrimos por la calle sin voltear atrás hasta llegar a la plaza. Nos sentamos en una banca jadeando. «¿Qué fue eso?», preguntó Luis. «No sé, y no quiero saber», respondí. Pensamos que ahí terminaba todo, que solo había sido un susto de niños. Pero 3 días después, empezaron a pasar cosas raras. Toño llegó a la escuela con la cara pálida. «Anoche, alguien tocó la ventana de mi cuarto», nos dijo. Cuando me levanté a ver no había nadie, pero en el vidrio había una marca de mano. Le dijimos que seguro había sido su hermano menor jugándole una broma, pero al día siguiente le pasó algo a Luis. Nos contó que cuando llegó a su casa después de la escuela, todas las puertas de su casa estaban abiertas. Todas. La principal, las de los cuartos, los closets, todo abierto, y su mamá juró que ella las había dejado cerradas. Empezamos a ponernos nerviosos. A mí me pasó esa misma noche. Me desperté como a las 3 de la mañana porque sentí que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos y había una sombra parada junto a mi cama. Una sombra con forma de persona pero sin detalles. Me quedé helado sin poder gritar. La sombra se quedó ahí como un minuto que pareció eterno. Luego se fue caminando hacia la pared y desapareció atravesándola. Los tres sabíamos que lo que nos estaba pasando tenía que ver con haber entrado a esa casa. Le contamos a mis papás. Al principio no nos creyeron,
Pensaban que estábamos inventando cosas, pero cuando mi mamá habló con las mamás de Toño y Luis, y se dieron cuenta de que a los tres nos estaban pasando cosas raras, se preocuparon. Mi mamá me llevó con doña Refugio, una señora del pueblo, que sabía de limpias y remedios. Le contamos todo. Doña Refugio nos escuchó seria. Entraron a un lugar donde no debían entrar. Pisaron un círculo de protección que alguien hizo para llamar algo. Y ahora ese algo los está buscando porque rompieron el círculo. Nos hizo una limpia a los tres. Nos pasó huevos, hierbas. Nos roció con agua bendita. Nos dio a cada uno un amuleto pequeño de tela roja con cosas adentro. No se lo quiten nunca, nos dijo. Y nunca, nunca vuelvan a esa casa. Le prometimos que no. Las limpias funcionaron por un tiempo. Las cosas raras pararon como por 2 semanas. Pero luego empezaron de nuevo, pero peor. Toño empezó a tener pesadillas horribles donde algo lo perseguía. Luis se despertaba con rasguños en los brazos que no estaban ahí cuando se dormía. Yo empecé a ver la sombra más seguido, no solo de noche sino también de día, siempre observándome desde lejos. Doña Refugio nos dijo que teníamos que regresar a la casa y cerrar el círculo correctamente. Ustedes lo rompieron, ustedes tienen que arreglarlo. Nos dio instrucciones específicas de qué hacer. Teníamos que ir los tres juntos, con sal, velas blancas y una oración que teníamos que decir. No queríamos ir, pero no teníamos opción. Las cosas se estaban poniendo peor. Toño casi se cae por las escaleras de su casa porque dijo que algo lo empujó. Luis dejó de dormir completamente por las pesadillas. Yo veía la sombra cada vez más cerca. Un domingo fuimos los tres de nuevo a la casa. Era de día esta vez. Pensamos que sería menos aterrador. Llevábamos todo lo que doña Refugio nos dijo. Entramos a la casa temblando. Fuimos directo al cuarto del fondo. El círculo seguía ahí, pero ahora había más cosas dentro. Cosas que no estaban antes. Huesos pequeños, líquidos oscuros derramados, plumas negras. Seguimos las instrucciones de doña Refugio. Pusimos la sal alrededor del círculo. Prendimos las velas. Los tres dijimos la oración juntos. Nuestra voz temblaba, pero seguimos hasta terminar. Cuando terminamos la oración, el aire del cuarto cambió. Se sintió más ligero, como si algo pesado se hubiera ido. Salimos de ahí rápido. Ninguno de los tres quería quedarse ni un segundo más. Desde ese día las cosas extrañas pararon. Las pesadillas, los rasguños, las sombras, todo se detuvo. Pudimos volver a dormir tranquilos. Doña Refugio nos dijo que lo habíamos hecho bien, que habíamos cerrado lo que se abrió. Han pasado 23 años desde entonces. Ahora tengo 34. Toño vive en Guadalajara, Luis en León, yo sigo en el pueblo. Ninguno de los tres hemos vuelto a esa casa. De hecho, creo que ninguno ha vuelto ni siquiera cerca de esa calle. La casa sigue ahí, cada vez más deteriorada. A veces veo niños del pueblo ir en esa dirección, y quiero gritarles que no se acerquen, pero nunca lo hago porque ¿cómo les explicas? ¿Cómo les dices que hay lugares donde la gente hace cosas oscuras y que esos lugares quedan marcados, que hay fuerzas que no entendemos esperando que alguien rompa las barreras que las contienen? Suena ridículo cuando lo dices en voz alta. Lo único que sé es que esa experiencia me enseñó a respetar lo que no entiendo, a no entrar donde no debo entrar, y a escuchar cuando la gente mayor del pueblo te dice que te alejes de ciertos lugares. Siempre hay una razón, aunque no la entendamos hasta que es demasiado tarde. Historia 5. Nunca pensé que algo tan simple como una mirada pudiera cambiar la forma en la que entiendo el miedo. Pero así fue. Yo me llamo Mauricio, y esto lo cuento porque necesito desahogarme antes de que me vuelva loco. Todo pasó hace unos meses, cuando regresé al pueblo donde vive mi hermana. Venía a ayudarla con unos trámites del negocio, nada raro. Pero ese viaje terminó convirtiéndose en una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. El pueblo era tranquilo, muy de esos donde todo el mundo se conoce, donde no pasa gran cosa, y cualquier detalle se vuelve conversación para toda la semana. Por eso me llamó la atención cuando escuché a 2 señoras hablar en voz baja en la tienda. No murmuraban como chisme normal, sino como quien intenta no atraer algo. Solo escuché una frase que me inquietó desde el primer momento. Ahí está otra vez,
en la banca de siempre, sin pestañear. Pensé que hablaban de algún borracho o de un enfermo mental, pero cuando salí de la tienda, lo vi. No sé por qué no lo había notado antes, pero ahí estaba, sentado en la banca más cercana al kiosco, mirando fijo hacia el frente. Era un hombre alto, muy delgado, de aspecto común pero vacío. Tenía la ropa sencilla, un pantalón oscuro y una camisa algo desabotonada, pero su expresión era la que realmente inquietaba. Los ojos abiertos, completamente fijos, sin un parpadeo, sin un movimiento mínimo que indicara vida. Me quedé observándolo un rato desde lejos. No escuchaba respiración, no veía el más mínimo temblor de sus dedos. Era como si estuviera congelado. Una señora que pasaba a mi lado murmuró: «No lo veas tanto, no le gusta». Esa frase me provocó un escalofrío inmediato. Esa noche, cenando en casa de mi hermana, le pregunté por el hombre de la plaza. Me miró con incomodidad, como si hubiera tocado un tema que todos evitan. Me dijo que ese hombre había aparecido hacía unas semanas, de la nada. Nadie lo había visto llegar, nadie sabía dónde dormía, nadie había escuchado su voz. Simplemente estaba ahí cuando amanecía, sentado en la misma banca, mirando hacia el frente, y al caer la noche desaparecía sin que nadie viera hacia dónde iba. Lo más raro, según me dijo ella, era que nunca pestañeaba. Esa noche no pude dormir bien. En parte por curiosidad, en parte por esa incomodidad que deja una duda clavada en el estómago. A la mañana siguiente, volví a pasar por la plaza, y ahí seguía, exactamente igual, como si no se hubiera movido ni un milímetro desde la tarde anterior. Me acerqué un poco más, moviéndome lentamente para no llamar la atención, aunque algo dentro de mí decía que él ya sabía que yo estaba ahí. Cuando pasé frente a él, sentí una presión rara en el pecho, como si algo me empujara a voltear a verlo directamente, pero me resistí. Aún así, del rabillo del ojo creí que sonrió. No estoy completamente seguro, pero juro que la comisura de su boca tembló hacia arriba. Ese día lo comenté con un amigo del pueblo, Joaquín. Él me dijo que todos preferían ignorarlo, porque algunos vecinos habían empezado a tener pesadillas rarísimas, después de acercarse demasiado, pero yo no soy de los que evitan las cosas. Esa misma noche decidí vigilarlo desde lejos. Me senté en unas escaleras al lado de la iglesia, donde podía verlo sin que supiera que lo estaba observando. A medianoche, cuando ya no había nadie en la plaza, el hombre seguía ahí con la misma postura perfecta. Ni un movimiento, ni un crujido en la banca. Era como si no fuera humano. Y justo cuando estaba por darme por vencido, se levantó, muy lentamente, como si llevara horas sin recordar cómo mover el cuerpo. No hizo ningún ruido, ni un solo roce de los zapatos contra el suelo. Avanzaba con pasos suaves, casi flotando. Y entonces sentí algo que me heló hasta los huesos. No dejó de mirarme ni un segundo. Yo estaba a 20 metros, escondido entre sombras, pero él giró la cabeza con precisión quirúrgica, clavando su mirada en mí sin pestañear, sin emoción alguna. Fue tan directo que estuve a punto de correr, pero me quedé, paralizado por una mezcla de terror y curiosidad. Después de unos segundos, siguió caminando hacia una de las calles más angostas del pueblo, una que daba hacia las casas más viejas. Lo seguí a distancia, tratando de que mis pasos no hicieran eco, pero un detalle me llamó la atención. Nadie más estaba afuera, ni perros, ni luces encendidas, ni ventanas abiertas. El pueblo entero parecía apagado. El hombre se detuvo frente a una casa abandonada que yo nunca había notado. Era una construcción vieja, de madera podrida, con las ventanas selladas por dentro. No parecía haber sido habitada en décadas. Él se quedó frente a la puerta, completamente quieto. Parado ahí, parecía estar escuchando algo desde adentro. De pronto, habló. Su voz era tan suave que casi parecía que no me estaba hablando a mí, sino a la oscuridad. «No puedo entrar», susurró. «Todavía no». Yo me quedé petrificado. Sentí que mis pulmones dejaban de funcionar. Luego giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo, sin pestañear, sin respirar, sin moverse: «Estoy esperando a que alguien me invite». Mi cuerpo entero se tensó. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sentí que algo detrás de mí se movía,
como si otro par de ojos estuviera observando desde la noche. El hombre se acercó un paso, y aunque el movimiento fue mínimo, sonó como si el suelo se hundiera bajo él. «No puedo entrar si no me lo pides», repitió, con un tono casi suplicante, pero sin emoción humana. Di un paso atrás, y él sonrió. Esa vez sí lo vi claramente. Sus dientes eran demasiado largos. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. Él inclinó la cabeza, como analizando mis reacciones, y lo que dijo después me persigue hasta hoy. «Tú ya me viste. Tú ya sabes que existo. Lo único que falta es que me dejes pasar». Retrocedí. Él dio otro paso. La puerta vieja detrás de él crujió como si algo la empujara desde dentro. Yo corrí, sin mirar atrás, sin detenerme. Escuché cómo algo respiraba detrás de mí. Demasiado cerca, demasiado rápido. No sé cómo llegué a casa de mi hermana. Cuando entré, ella estaba despierta, llorando, como si hubiera sentido algo. Le conté lo justo, lo que pude. Desde esa noche, no vuelvo a salir solo. El hombre sigue en la plaza. Lo veo cada mañana cuando paso rumbo a la tienda, siempre con los ojos abiertos, mirando hacia el frente o hacia donde estoy yo. Y aunque todos fingen que no pasa nada, yo sé que me está esperando el día en que cometa el error de decirle que puede entrar. Y sé que cuando lo haga, ya no saldré. Continuamos. No debí haber aceptado ese trabajo, pero necesitaba el dinero, y la oferta era demasiado buena para rechazarla. Me llamo David, soy fotógrafo freelance. Una revista me contrató para documentar pueblos abandonados de México. El pago era excelente, 2 semanas de trabajo, gastos cubiertos. Solo tenía que visitar 5 pueblos, tomar fotos, escribir algunas notas. Simple. O eso pensé hasta que llegué al tercero de la lista, San Miguel de las Ánimas. El nombre ya debió haberme advertido, pero estaba concentrado en cumplir con el trabajo. Llegué al pueblo un martes por la tarde. Quedaba en Durango, metido en la sierra, al final de un camino de terracería que casi destruye mi camioneta. Según mis datos, el pueblo se había abandonado en los años 70, después de una sequía brutal que mató los cultivos. La gente simplemente se fue buscando mejores oportunidades. Cuando llegué, el sol empezaba a bajar. El pueblo era más grande de lo que esperaba. Como 100 casas de adobe, una iglesia, una plaza central con un kiosco oxidado, todo en diferentes estados de deterioro, techos colapsados, puertas colgando de un gozne, ventanas rotas, naturaleza, reclamando lo que alguna vez fue civilización. Estacioné mi camioneta en la plaza y empecé a tomar fotos. La luz del atardecer era perfecta, dorada, creando sombras dramáticas. Esto iba a quedar increíble en la revista. Trabajé durante 1 hora documentando la iglesia, las casas, los detalles de abandono. Cuando oscureció, volví a mi camioneta. Mi plan era dormir ahí esa noche y seguir tomando fotos por la mañana. Había traído una bolsa de dormir, comida, agua, todo lo necesario. Comí algo, revisé las fotos en mi cámara. Quedaron excelentes. Me sentía satisfecho. Cerca de las 9 me acomodé en el asiento trasero de la camioneta para dormir. El pueblo estaba completamente silencioso. Ni viento, ni animales, ni insectos. Un silencio absoluto que era casi inquietante. Me desperté cerca de medianoche por un sonido. Campanas. Las campanas de la iglesia estaban sonando. Lento, regular. Una campanada cada 10 segundos. Me senté confundido. No había nadie aquí. ¿Quién estaba tocando las campanas? Salí de la camioneta con mi linterna. Las campanas seguían sonando. Caminé hacia la iglesia. Las puertas estaban abiertas de par en par, aunque yo las había visto cerradas antes. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad del interior. ¿Hay alguien ahí?, grité. Las campanas se detuvieron. El silencio regresó, más pesado que antes. Alumbré hacia adentro. Bancas de madera podridas, un altar cubierto de polvo, imágenes de santos con caras descascaradas por el tiempo. Pero no había nadie. Revisé la torre del campanario. La cuerda que conectaba con las campanas estaba rota, colgando inútil. No había forma física de que alguien las hubiera tocado desde abajo.
a menos que hubiera subido directamente a la torre. Subí por una escalera de madera peligrosamente podrida. Cada escalón crujía amenazando con romperse. Llegué a la torre. Las 2 campanas de bronce estaban ahí, quietas, cubiertas de óxido y telarañas. No había nadie. Ni forma de que alguien hubiera bajado sin que yo lo viera. Bajé rápido, incómodo. Tal vez fue el viento moviendo las campanas de alguna forma. Aunque no había viento. Volví a mi camioneta decidido a irme en la mañana más temprano de lo planeado. Pero cuando llegué a la plaza, mi camioneta ya no estaba sola. Había gente. Como 20 personas paradas en círculo alrededor de mi vehículo. Hombres, mujeres, algunos niños, todos vestidos con ropa vieja, de décadas pasadas, todos completamente inmóviles, mirando hacia mi camioneta. Me congelé. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Disculpen», dije con voz temblorosa. No sabía que había gente viviendo aquí. Nadie respondió. Nadie se movió. Solo seguían mirando. Caminé lentamente hacia mi camioneta. Necesitaba llegar ahí, encender el motor, salir de este lugar. Conforme me acercaba, las personas no se movían para dejarme pasar. Tuve que rodear el círculo. Cuando finalmente llegué a la puerta del conductor, las personas giraron siguiendo mi movimiento, todas al mismo tiempo, como marionetas. Sus cabezas se movieron en perfecta sincronía. «¿Qué quieren?», pregunté, la voz quebrándoseme. Una mujer al frente del grupo habló. Su voz sonaba como papel seco. «Nos fuimos, pero no pudimos irnos». «¿Qué significa eso?». «Abandonamos el pueblo cuando ya no había agua, cuando ya no había comida. Pero el pueblo no nos dejó ir. Nos llamó de regreso. Y ahora estamos atrapados». «No entiendo». Un hombre dio un paso adelante. «Este lugar está maldito. Antes de que fuera pueblo, era un cementerio sagrado. Lo construyeron encima sin saberlo. Y ahora el lugar no suelta a los que se van. Los trae de regreso. ¿Ustedes están muertos?». La mujer asintió lentamente. «Algunos morimos en el camino cuando nos fuimos. De hambre, de sed, de enfermedad. Otros llegaron a otras ciudades y vivieron años. Pero todos, eventualmente, regresamos aquí. Nuestros cuerpos están enterrados por ahí». Señaló vagamente hacia el perímetro del pueblo. «Pero nuestros espíritus están atrapados caminando estas calles». Mi mente trataba de procesar lo imposible de lo que estaba escuchando. «¿Y qué quieren de mí?». «Nada. Solo queríamos que supieras. Porque tomaste fotos. Vas a publicarlas. Va a venir más gente. Y si vienen, si se quedan aunque sea una noche, el pueblo los va a atrapar también. Eso es ridículo. Yo me voy en la mañana y no vas a poder», interrumpió el hombre. «Ya estuviste aquí cuando cayó la noche. Ya dormiste en este lugar. El pueblo ya te marcó». Sentí un frío atravesarme completamente. «No. Esto no está pasando. Vete si quieres», dijo la mujer. «Maneja toda la noche. Llega a otra ciudad. Vive tu vida. Pero eventualmente vas a sentir el llamado. Vas a empezar a soñar con este lugar. Vas a escuchar las campanas, sin importar dónde estés. Y un día vas a volver. Tal vez en un año, tal vez en 10. Pero vas a volver. Todos volvemos. No voy a volver. Nunca». El círculo de personas se abrió dejándome paso libre hacia la salida del pueblo. «Eso es lo que todos dijimos», murmuró alguien. Subí a mi camioneta. Arranqué y salí de ahí a toda velocidad. El camino de terracería nunca me había parecido tan largo. Manejé sin parar hasta llegar a la carretera principal. Luego, seguí hasta la ciudad más cercana. No paré hasta que salió el sol. Me registré en un hotel y traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía ese círculo de personas. Escuchaba esas campanas. Eso fue hace 3 meses. Entregué las fotos, pero le dije a la revista que no podían publicar las de San Miguel de las Ánimas. Inventé que se habían corrompido los archivos. Me pagaron de todas formas. He tratado de seguir con mi vida normal, pero no puedo. Los sueños empezaron a la semana de haber salido. Sueño con el pueblo cada noche. Camino por sus calles. Entro a las casas abandonadas, y en cada sueño, el lugar se siente más familiar, más como casa. Hace 2 semanas empecé a escuchar las campanas, no en sueños,
En mi departamento, en la calle, en mi trabajo, nadie más las escucha, solo yo. Ayer revisé un mapa. Sin querer, sin pensarlo conscientemente, tracé una ruta desde donde vivo hasta San Miguel de las Ánimas, como si mi mano se moviera sola. La ruta está marcada en rojo en mi GPS ahora, no recuerdo haberla guardado ahí. Esta noche las campanas son más fuertes, y siento algo tirando de mí. Una necesidad física de subir a mi camioneta y empezar a manejar, hacia el norte, hacia Durango, hacia ese pueblo abandonado que ya no se siente tan abandonado. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa qué pasó si desaparezco. Si en unos días mi familia reporta que me fui sin avisar, que dejé todo atrás, que nadie sabe dónde estoy, van a encontrar mi camioneta eventualmente, estacionada en la plaza de San Miguel de las Ánimas. Pero no me van a encontrar a mí. O tal vez sí, tal vez me encuentren parado ahí, en ese círculo de personas que esperan al siguiente visitante. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.